vamos a ver cuando miramos los mesozoa que hay tres teorías directamente que se cree de la teoría monofilética y la teoría polifilética. Polifilética es que cada uno tiene un ancestro separado. Entonces aquí es donde esta teoría monofilética se cree que se formaron tres grupos, que son el grupo de los mesozoa, el grupo de los parazoa y los eumetazoa. Entonces, los mesozoa, que los vamos a ver más adelante, es un grupo muy pequeño que realmente no ha sido ya ni estudiado porque lo único que se encontraron son fósiles. Después vienen los parazoa, que incluyen lo que es directamente cerca de ser animal, o sea, los protozoarios y algún de lo que hablamos de los poríferas. Y los eumetazoa, que etimológicamente viene la palabra eu, que significa verdadero, entonces hablamos de animales verdaderos. A eso se refiere eumetazoa. Entonces, los eumetazoa incluyen todos los nidarios y desde ahí en adelante, o sea, todos los animales. Entonces, si miramos esta figura, que ustedes se la van a tener que aprender completita, directamente, entonces tenemos que el ancestro, ¿quién va a ser? Los protistas. Del ancestro, que era un unicelular, pasa a ser un multicelular. De un multicelular, en este caso, se dividió y ahí es donde viene la teoría de que pueden ser el grupo de los parazoa y eumetazoa. Entonces, los parazoa, ¿quiénes tenemos? Los poríferas. Los eumetazoa, que son los animales verdaderos, se empezaron a dividir. ¿Por qué? Porque llegan a tener lo que es de acuerdo al tipo de simetría. Y de acuerdo al tipo de simetría, puedo tener en este caso que puede ser simetría radial o simetría bilateral, que ya la voy a explicar. Entonces, esos son los dos tipos de simetría. De simetría radial llegamos a tener directamente lo que son los nidarios. Y dentro de los nidarios también tenemos los ctenóforas que actualmente están unidos. De ahí viene, de la simetría bilateral, se divide directamente de acuerdo a la cavidad del cuerpo. Y de acuerdo a la cavidad del cuerpo, yo voy a tener a lo que son acelomados, pseudocelomados y celomados. Los acelomados, que lo primero que van a hacer directamente con simetría bilateral y son acelomados, van a ser los platelmintos. Después surgen lo que son los pseudocelomados, que no es en este caso que viene de un acelomado, son grupos totalmente independientes. Entonces vienen los pseudocelomados y aquí tenemos, y vamos a estudiar que constituyen un grupo bastante grande. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener los rotíferas, los castrotóricos, los nemertinos, los nematos, o sea, es un grupo grande, en el cual todos ellos van a tener la característica que muchos van a ser parásitos y van a ser principalmente lo que llamamos nosotros gusanos. Gusanos planos, gusanos cilíndricos, gusanos redondos, van a haber diferentes. Después de los pseudocelomados surgieron los celomados. Y cuando hablamos de celomados, que ya tienen una cavidad, y aquí se dividieron en dos, en que son los protostomados y deuterostomados. Dependiendo de qué surgió primero, si surgió primero, en este caso, lo que era la boca, o surgió primero lo que es el ano. Entonces, los protostomados, aquí tenemos lo que eran directamente los briozoos, tenemos directamente lo que son ya estos grupos que no son tan estudiados y están unidos dentro de lo que es moluscos. Tenemos los anélidos y tenemos los artrópodos. Entonces, si ustedes van viendo, evolutivamente, estos ya van siendo los más evolucionados a partir de acá. Y después surgen los, en este caso, los deuterostomados, que los más evolucionados que tenemos serían los equinodermos. Y los cordados, que ya los van a estudiar directamente cuando miren vertebrados. ¿Pregunta? Sí, Lick, las líneas que están entrecortadas, ¿qué significan? Lo que dice es
que cuando miramos ahí es directamente como que ya se van perdiendo. Digámoslo así, como que en el caso no se sabe de a dónde vienen. Entonces se le llaman como grupos de transición. Grupos que pueden ser, en este caso, que pertenezcan a este grupo o a este grupo. Entonces por eso algunos de ellos ya no se consideran como un grupo aparte, sino que son catalogados como dentro de pseudocelomado. Por ejemplo, los nemertinos los vamos a ver en este caso dentro de los pseudocelomados. Entonces ya no lo consideran como un grupo aparte porque no se encuentra de a dónde vienen. Entonces a eso se le llama grupos de transición. Gracias, Lick. ¿Alguien más? Estas figuras son importantes y tienen que, en este caso, estudiarlas muy bien. Entonces, aquel era desde el punto de vista filogenético. Ahora vamos a ver que también podemos tener o ordenar o clasificar, en este caso, a los organismos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al tipo de simetría, al tipo de huevo, a la segmentación que ellos tengan, al desarrollo de órganos y sistemas, al tipo de cavidad corporal que tienen, al nivel de organización y complejidad y al metamerismo. Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, entonces ustedes van a ver que en este caso, va a tener diferentes, en este caso, de cómo los vamos a dividir. Y ya lo acaban de ver en la figura que acabamos de ver. De acuerdo a la simetría, ¿qué dije de la simetría? Que pueden ser radial y bilateral. Exacto. Entonces, en el caso de la simetría, podemos ver de que la simetría es la disposición en que están las estructuras corporales. ¿Cómo voy a, en este caso, por ejemplo, prácticamente a dividir a ese organismo? En dos partes, la puedo dividir por cualquier parte o qué. Entonces, eso es la simetría, es la disposición de las estructuras corporales respecto a un eje o plano del cuerpo. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a tener que hay diferentes tipos de simetría y así los podemos ir agrupando a cada uno de los filos, de acuerdo a la simetría que ellos tienen. Una de las primeras simetrías son los asimétricos. Entonces, cuando decimos asimétricos, es que prácticamente no tienen simetría, no puedo cortarlo por ningún lado y que tengan un plano igual al otro. A eso se refiere en este caso de que van a ser asimétricos. El otro, ya de ahí tenemos la simetría esférica, que la simetría esférica, su nombre lo dice, tiene una forma ¿qué? Redonda. Por eso dice esférica. Entonces, se refiere a que cualquier plano que pase por el centro, a mí me va a dar, en este caso, que la otra mitad va a ser equivalente. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo parto por aquí, yo tengo una mitad aquí y otra mitad acá. Si lo parto por aquí, yo tengo una mitad aquí y una acá. Si lo parto de aquí, siempre voy a tener dos mitades iguales. A eso se refiere, pero su forma es esférica. Entonces, esa es la simetría esférica, y es común encontrarlo en lo que son los protozoarios. En lo que son la simetría radial, esta va a ser una de las más comunes y la va a tener los más primitivos, la simetría radial. Entonces, lo que es la simetría radial son, en este caso, organismos que van a tener, en este caso, estructuras de acuerdo a un eje. ¿A qué quiere decir? Que si yo parto a ese organismo por cierto eje, entonces yo voy a tener esas partes que van a ser equidistantes a mi eje. Entonces yo puedo dividir al organismo en dos partes iguales, pero ¿por cuál? Por cualquiera de ellas, sin importar la forma. Por ejemplo, este de aquí, yo puedo dividirlo, pero es un organismo que es pentarradial. O sea, tiene 5 partes. Entonces yo lo divido exactamente solo por acá, para que tenga las dos partes iguales. Entonces por eso tengo los equinodermos, los ctenóforos, los nidarios, que principalmente van a tener radial. Y son todos los primeros organismos. La birradial es aquella de la cual yo solamente voy a tener que al organismo lo puedo dividir
solamente en dos mitades iguales y solo por ese mismo eje, cuando pasa por la boca, o sea, la parte aboral. Si no paso por ese lado, no puedo dividir al organismo en partes iguales. Entonces, a eso se llama birradial, que solamente tengo dos partes. Bueno, y aquí tenemos principalmente lo que son algunos de los nidarios directamente, como las anémonas o los ctenóforos. Y la bilateral es aquella en la cual yo no voy a poderla dividir de ninguna otra forma, solo la puedo dividir por un solo plano. Si yo la divido por acá, a mí solo me va a quedar entonces un par de patas y parte de lo que es el abdomen. Si yo la divido de acá, solo me va a quedar la cabeza. O si la divido de este lado de acá. Entonces, el único lado que yo la puedo dividir es acá. Entonces, a eso se le llama bilateral. Es un solo plano que me divide al organismo en dos mitades iguales, idénticas. Y ahí tenemos principalmente la mayoría de todos los organismos más evolucionados, vamos a ver que ellos van a tener simetría bilateral. ¿Sí? Sí. Como no me dicen nada, yo quedo así como que me estarán escuchando, no me estarán escuchando, me entenderán o qué. La otra la otra forma es la localización de las estructuras corporales. Cuando es las estructuras corporales directamente, aquí lo que vamos a ver es a dónde están las partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí están en la parte anterior, parte posterior, la dorsal y la ventral. La boca, entonces es la parte oral o la parte aboral. Entonces es dependiendo del filum, vamos a tener que el organismo lo voy a dividir en ciertas partes corporales dependiendo de lo que uno busca. Entonces, esta es otra de las formas en las cuales yo puedo dividir los organismos. Los que tienen boca y los que no tienen boca. Los que tienen ano y los que no llegan a tener ano. Los más evolucionados ya llegan a tener todas estas partes. Los menos evolucionados, por ejemplo, solo llegan a tener boca y no tienen ano. Ya a medida que van evolucionando, llegan a tener boca y ano. La otra es de acuerdo al tipo de huevo. ¿Qué pasa con los tipos de huevo? Y una pregunta. Dígame. Con los que no tienen ano, ¿cómo hacen los procesos metabólicos? Ya vamos a ver más adelante, como por ejemplo protozoarios, platelmintos, nidarios, en el cual la boca y el ano sirven para lo mismo. Y cómo van a llevar a cabo todos estos procesos, porque ahí es la forma de evolución y eso es lo que nos va ayudando a poderlos separar. Si miran aquí, de acuerdo al tipo de huevo que ellos tienen, porque la formación del huevo es importante y de acuerdo a la forma. En este caso, en que el huevo se forma, ahí es donde yo voy teniendo directamente cuánto vitelo voy a tener. El vitelo es el material, en este caso, que sirve para la alimentación del huevo. Y eso es lo que me va a ayudar a saber en qué grupo yo voy a tener. Entonces, en el caso de los isolecitos, si ustedes miran, el vitelo está repartido uniformemente. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo en toda la estructura del huevo. O sea, yo no lo tengo ni más a un lado ni menos hacia el otro lado. Entonces, aquí tengo lo que son directamente los equinodermos, los tunicados, los cefalocordados, todos ellos directamente que tienen este tipo de huevo que es el isolecito, como por ejemplo los moluscos. El otro es el mesolecito. En el caso del mesolecito, el vitilo es moderado. ¿Qué significa? Que no tengo una gran cantidad de vitelo, sino que el vitelo en este caso está concentrado en el polo vegetal, o sea, hacia un lado, miren. Entonces, como está concentrado hacia un lado, esto es importante porque ya sabemos que eso solamente lo vamos a encontrar en lo que son los anfibios.
El otro tipo de huevo es el huevo de los telolecitos. Y el de los telolecitos va a ser denso y abundante. ¿Qué significa que es denso? Que va a ser mucho más espeso. A eso se refiere denso. Pero solamente va a estar en la parte polar. ¿Qué significa? O la tengo en medio, la tengo hacia un lado, la tengo hacia el otro lado. Dependiendo en cuál de los polos, en este caso lo voy a encontrar. Y aquí tenemos aves, reptiles, peces, anfibios, cefalópodos, que van a tener esos tipos de huevos. Los centrolecitos, ¿cuál va a ser la diferencia? Que va a ser principalmente como estos, que van a tener el huevo en el centro nada más, o lo van a tener bien a la orilla. Y eso principalmente lo van a tener los insectos y los artrópodos. Principalmente en ellos vamos a encontrar estos tipos de huevos. Entonces, dependiendo del tipo de huevo, ahí es cuando vamos a ver que vamos a tener, en este caso, a qué grupo pertenecen cada uno de ellos. Ahora, de acuerdo al tipo de huevo, también yo puedo dividirlo de acuerdo al tipo de segmentación. ¿Qué significa? Cuando hablamos de segmentación, es que de ese huevo yo puedo dividir, en este caso, cómo se va a dividir ese huevo. O sea, todo el proceso de mitosis que va a sufrir, ¿cómo va a ser? Lo voy a dividir en dos partes iguales, lo voy a dividir en dos estructuras, lo voy a dividir en forma discordal, en forma de espiral, depende de qué. Entonces, eso es la segmentación. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa división mitótica del cigoto? Entonces, en la primera, en este caso, célula que se forma es el blastómero, que es la primera etapa, en este caso, embrionaria. De esa primera etapa embrionaria va a empezar a llevarse a cabo lo que es la división. Entonces, ahí es cuando tenemos los dos tipos de segmentación. La segmentación holoblástica y la segmentación meroblástica. Que esto tuvieron que haberlo visto ya en biología 2. Entonces, la holoblástica, en este caso, el surco de segmentación es completo, o sea que lo divido directamente en dos. Miren, se divide totalmente. Aquí, estos huevos van a tener o mediana o escasa cantidad de vitelo. Entonces, cuando hablamos de mediana o escasa cantidad de vitelo, si se acuerdan, en este caso, entonces vamos a ver que van a tener, en este caso, ¿quién? O va a ser isolecito, o puede ser mesolecito. Entonces, depende, en este caso, de cuánto vitelo voy a tener, entonces de ahí vamos a tener que van a ser holoblásticos del tipo de huevo isolecito o mesolecito. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. Entonces, aquí tengo que en la holoblástica yo voy a tener, en este caso, que puede ser isolecítica, o sea, de los huevos, isolecitos. Voy a tener, en este caso, que la segmentación puede ser radial, o la segmentación también la puedo tener en espiral. La segmentación puede ser bilateral o rotacional. Miren, dependiendo de qué tipo de huevo yo voy a tener. Entonces, cuando hablamos de radial, directamente, ¿cuál es? Entonces, en la radial vamos a tener que los planos se producen, en este caso, capas simétricas de células. O sea, de que yo produzco cada una de ellas y estoy produciendo dos capas igualitas, ¿verdad? Directamente. A eso le llamamos radial y de ahí se forman 8 células, 4 células, de ahí 8 y así. Entonces, ahí esta la tenemos, lo que son los equinodermos, los anfioxos. La segmentación, en este caso, radial. También tengo la segmentación igual, como se da en las estrellas de mar, que ya lo habíamos visto, o la desigual, como se da en los anfibios y mamíferos. Entonces, aquí tengo la segmentación espiral, que si se fijan, es esférica totalmente. Y aquí tengo los anélidos, los moluscos y los gusanos planos. Y la bilateral,
que la segmentación, en este caso tenemos a los tunicados, y miran, son como dos organismos separados directamente. O la rotacional, que de ese mismo es como que tuviera, como que parcialmente sufriera la división. De ahí, en los mesorrecíticos, yo voy a tener, en este caso, también una segmentación radial, pero la tengo solamente en los anfibios. Y miren la forma en la cual aquí se separa. En la anterior eran dos estructuras totalmente divididas. ¿Cuál es la otra? La división meroblástica, en la cual la división meroblástica no atraviesa completamente a toda la estructura o la masa de vitelo, sino que la puede atravesar solamente superficialmente, alrededor. Entonces ahí es donde tenemos de que dentro de la meroblástica los huevos van a tener una abundante cantidad de vitelo. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles tipos de huevos eran? Vas a ver, ya se les olvidó. Telolecito y centrolecito. Exacto, entonces ahí voy a tener los telolecitos y centrolecitos, correcto. Entonces aquí tengo los telolecitos y centrolecitos. Entonces voy a tener dentro de la meroblástica la forma discoidal y la forma superficial. Entonces la forma discoidal es que la segmentación va a estar limitada, en este caso, por una pequeña línea. Y lo que es la superficial es que solamente se va a hacer la división en la capa superficial, por encima, digámoslo así. Entonces, aquí es donde tenemos la telolecítica, que puede ser bilateral o discoidal. Entonces, miren cómo se dan las divisiones en el mismo organismo, pero se da por dentro, miren, y hasta que se van dando lo que es la división. En cambio, la discoidal es como que dentro de él, en este caso, se van poniendo, en este caso, o se van dividiendo directamente como que fueran tumores, por así decirlo. Y la centrolecita, miren lo que es la centrolecita. En la centrolecita, en este caso, la segmentación es totalmente superficial. ¿Qué pasa? Miren, yo tengo el huevo, pero no se da como se da en los anteriores, en el cual sufría toda esta división. Miren, miren acá, la división se da totalmente todo por dentro. Y esto principalmente se da en lo que son los insectos. Esto solamente es un cuadro resumen de todas las que acabamos de hablar, de que teníamos lo que son los isolecitos y mesolecitos en la holoblástica. Acuérdense. Y en la meroblástica tenemos los telolecitos y los centrolecitos. ¿Qué es otra forma? Además de la forma de los huevos. En el caso no solo de huevos, también tenemos lo que es que lo voy a dividir de acuerdo al tipo de órganos y sistemas. Y cómo también en este caso de acuerdo a órganos, porque hay organismos que van a tener órganos desarrollados y hay organismos que tienen sistemas desarrollados. Y hay otros que no tienen, que era lo que yo les mencionaba. Hay algunos van a tener boca, otros van a tener, no van a tener ano. Entonces, esto nos va a ir ayudando también a separarlo. ¿De qué forma? Si miramos aquí, directamente, vamos a tener que la mayoría de las estructuras del cuerpo se van a ir dando de acuerdo a las capas ectodérmicas. Lo que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Directamente. Si me esperan aquí, solo voy a subir esta imagen porque le quedó abajo. Se la voy a disminuir para que puedan ver, porque si no, no van a ver que son las 4 capas y ustedes van a pensar de que no, que solo es una. ¿Miran? Entonces, ¿qué pasa aquí? Del cigoto se lleva a cabo lo que es la gastrulación. Lick, no se mira la pantalla. Lick, no se mira. Perdón. A usted la vemos, Lick. Tengo que volverlo a hacer porque me salí.
Hoy sí miran. Sí, ahora sí. A ver, entonces, Sí, ahora sí. ¿qué pasa de acuerdo a los órganos? De que primero forma el cigoto, después del cigoto empieza a haber toda esa división y se da lo que es la gastrulación, que es cuando ocurre la segmentación, que era lo que acabamos de ver. Se empieza a dividir, después la primera que se forma es el blastómero, después del blastómero ocurre lo que es la gastrulación. Y después de la gastrulación se empiezan a formar lo que son las capas. Entonces, la primera capa que se forma es la capa del ectodermo. Después se forma la del mesodermo y después la del endodermo. En el caso del ectodermo, si ustedes se fijan, los primeros organismos van a tener solo la capa de ectodermo. Entonces, por eso solamente son, en este caso unicelular, o sea, solamente una capa. Aquí, esa capa dio origen a lo que es el epitelio externo del cuerpo, al tubo neural y a la cresta neural. Y después, en el mesodermo, da origen a lo que es la notocordia, el sistema los órganos del sistema urogenital. O sea, cada vez que surge una capa, va dando origen a ciertas partes del cuerpo. Hasta que llega la última capa, que sería el endodermo, que es cuando ya tenemos un tubo digestivo, tengo el epitelio, tengo la faringe, tengo el hígado, tengo casi todos los órganos reproductores ya bien formados. Entonces aquí es cuando yo tengo dos capas y ya solo tengo los diblásticos, es porque tiene dos capas. Y tengo los tres porque es triblástico. Entonces ahí es donde tengo diblástico y triblástico. Entonces, estas son las cómo se dividen los organismos de acuerdo a las capas. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Sí. Miren que después no, van a en el examen y todo. Entonces no quiero que después me digan que no entendieron. Entonces aquí yo tengo lo que son los diblásticos o diploblásticos, que es lo mismo. ¿Qué significa? Que tengo dos capas. Y triploblásticos es que tengo tres capas. Estos tienen ectodermo y endodermo. Y los de tres tienen las tres capas. Ecto, meso y endodermo. Entonces después, aquí es donde empezamos a ver que tenemos lo que es el ectodermo, el endodermo y lo que va a formar ya después a los más evolucionados que sería el mesodermo. Que directamente, que vamos a hacer de aquí, que vamos a ir viendo más adelante, donde se va a ir, en este caso, formando lo que es, en este caso, el celoma. Entonces, miren aquí, de acuerdo a esto, a lo que se le va formando, ahí es cuando nosotros tenemos lo que son los acelomados. ¿Por qué? Porque la cavidad del cuerpo solamente va formando, en este caso, ciertas partes del cuerpo. Miren aquí, el modelo acelomado solo va a tener ¿cuántas capas? ¿De acuerdo a lo que acaba de decir? ¿Cuántas capas? ¿Cuántas capas? 2, Lick. 2. Porque solo voy a tener el ectodermo y el endodermo. Entonces, esa cavidad del cuerpo es el parénquima y aquí tengo lo que es la cavidad digestiva, que es esto mismo que estoy viendo acá. Después del acelomado surge lo que es el pseudocelomado, en el cual ese pseudocelomado, lo único que yo voy a tener es que esto ya está formando lo que es un celoma, pero es un pseudocelomado porque todavía no está formado. Por eso se le llama pseudoceloma. Yo ya tengo un canal digestivo, pero aquí ya se empieza a formar el tubo digestivo. Y en el último tenemos en este caso lo que es ya el celomado, que en el celomado yo ya tengo que son tripoblásticos, porque ya tiene las tres capas. 1, 2, 3. Entonces tengo las tres capas formadas. En cambio aquí tengo solamente todavía 2 capas formadas. Entonces ahí es cuando los separamos. Entonces si miramos aquí,
¿Qué es lo que pasa en la cavidad corporal? De lo que es el cigoto, empieza a sufrir, en este caso, la segmentación. Y una vez que empieza a subir la segmentación, la primera célula que se forma, en este caso, es el blastómero. ¿Y ese blastómero cuántas capas tiene? ¿Cuántas capas tiene? Solo una, licenciada. Solamente tiene una capa. Entonces tiene una capa y de ahí ocurre la gastrulación. ¿Qué significa gastrulación? La gastrulación es que esta capa lo que hace es que, miren, la va empujando hacia adentro, en este caso, y de aquí se va a formar lo que le llamamos blastoporo. Entonces, esto que se va formando es lo que va a venir a dar el origen a la segunda capa. Entonces, de ahí surge lo que es el ectodermo y el endodermo. Entonces, a esto se le llama gastrulación. Después de esta capa, se formó esta sería como cuando tenemos todavía el pseudocelomado. ¿Por qué? Porque todavía solo tengo esa cavidad digestiva y con las dos capas, pero todavía no tengo la tercera capa, todavía no tengo una cavidad o un tubo digestivo totalmente formado. Entonces es un tubo digestivo que ya está agarrando forma, ya está desarrollándose, hasta que llega a formar directamente el tubo digestivo con epitelio y todo, y yo ya tengo formado lo que es el celoma, y esto ya es un celoma. Entonces aquí se cree, este de aquí ya es el celoma totalmente desarrollado. En este celoma es donde se van a llevar a cabo o van a surgir todo lo que son los órganos, los sistemas, y van a servir para el desarrollo de ellos. Entonces ahí es donde van a tener, por ejemplo, los más desarrollados, ese celoma se transforma en un hemoceloma, que es donde está el sistema circulatorio. Entonces, estos ya llegan a ser los más desarrollados. Entonces, dependiendo de la cavidad corporal, yo voy a tener los que son, ¿quiénes? Los acelomados, los pseudocelomados y los celomados. Estos celomas funcionan también como que fuera el que le va a dar para que llevar a cabo lo que es el movimiento, para que ellos puedan moverse, nadar, comer, todo. Porque va a ser el que van a estar los órganos y todo. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí. Yo tengo las tres cavidades, tengo los acelomados, los pseudocelomados y los celomados. Este es un acelomado. Este sería un ¿qué? Un pseudocelomado, y este sería ya un celoma verdadero, o sea, un celomado. Y los celomados se pueden convertir en un hemocele, que es como por ejemplo en la de los insectos. Lo vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, si miran aquí los acelomados, ¿qué tiene el acelomado? Solamente tiene, en este caso, las dos capas, que sería el endodermo y el ectodermo, pero solamente tiene parénquima y tiene órganos mesodérmicos, que es lo que va a venir a dar el origen al mesodermo, pero todavía no hay nada. Entonces, esto, la mayoría de los acelomados van a ser con una simetría bilateral, pero solo son diblásticos. Y aquí principalmente tenemos a lo que son los platelmintos. ¿Qué pasa en el caso de los acelomados? Que también en este caso tengo a lo que es, por ejemplo, en los nidarios, todavía en este caso no tienen un celoma, para nada, ni siquiera. Entonces, ese celoma, en este caso, está dividido, o es un hueco, que lo que ellos tienen es una cavidad en la cual encontramos lo que es la mesoglea. En ese hueco que tenemos directamente en ellos. Entonces, por eso, a veces se cree que ya es parte de que ya tiene una cavidad, pero no, todavía solo tiene dos capas, no tiene tres capas, y por eso sigue siendo un acelomado. En el pseudocelomado, ya lo había dicho, yo ya tengo un tubo digestivo que todavía no está totalmente especializado, pero ya comienza,
pero yo ya comienzo, en este caso, a formarse los órganos mesodérmicos mucho más desarrollados, y eso hace que se le denomine que es un pseudoceloma, porque en este caso todavía no está delimitado, todavía no tiene la división como lo va a tener los celomados, pero miren, yo ya tengo como que se está formando otra capa. Entonces, por eso, en este caso, es un pseudocelomado. Ahí tenemos los nematodos, los acantocéfalos y todos ellos. Y los celomados, miren la diferencia de este con el anterior. Este ya tiene esa separación aquí. Entonces, yo ya formé una cavidad. Y cavidad, ese es el celoma. Entonces, ese celoma, el que se está formando aquí, o esa cavidad, es el que va a dar origen, en este caso, a lo que van a ser donde se van a formar los órganos, los tejidos y todo. Y aquí, por ejemplo, dentro de los celomados, ya tenemos todos lo que son los celomados, ya los más evolucionados a partir de lo que son moluscos, artrópodos, equinodermos, todos ellos. ¿Qué pasa con los celomados? Que los celomados vienen y se dividen en dos, que eran los proterostomados y deuterostomados. ¿Quiénes eran los proterostomados? Acuérdense que era esto. ¿Cómo se le llamaba este proceso? Gastrulación. Gastrulación. Entonces, cuando ocurre la gastrulación, se forma el blastoporo. Y ese blastoporo es el que, dependiendo de qué da origen, es ahí como recibe el nombre. Los que dan origen primero a la boca, se le llaman prosterostomados. Los que el blastoporo da origen primero al ano, entonces es un deuterostomado. Entonces los prosterostomados, por ejemplo, tenemos a los moluscos, los anelios y los artrópodos. Y los más evolucionados, que serían los deuterostomados, que dan origen al ano primero y después a la boca. Entonces estos son los equinodermos y los cordados. Entonces, a eso se refiere prosterostomados y deuterostomados. ¿Qué pasa también con prosterostomados y deuterostomados? Que también reciben el nombre de esquizocelia o enterocelia. ¿Por qué reciben ese nombre de enterocelia o esquizocelia? Porque estos, los prosterostomados, son esquizocelomados directamente porque lo que son, ¿se acuerdan aquellas masas que se formaron? Esas masas o esas células mesodérmicas son las que van a dar origen a lo que era el celoma. En cambio, en la enterocelia es diferente. Miren, de invaginaciones que se dan, en este caso, en el mismo pliegue del endodermo, se forma lo que es el celoma. Entonces, de las invaginaciones se forma el celoma. En cambio, aquí no. Aquí se forma de las masas que se van formando en ellos, se va a formar el celoma. Entonces, a esto se le llama esquizocelia o esquizocelomados. A esto se le llama enterocelia, que viene de la invaginación, y se le llama enterocelomados. ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué es la otra forma en la cual lo puedo dividir? De acuerdo al nivel protoplasmático. ¿Qué significa? ¿A cuánto protoplasma va a tener? ¿Cuál es la capa que va a tener y que van a dar origen a ello? El nivel celular. ¿Qué tipo de células voy a formar? Si tengo, en este caso, células para alimentación, células para digestión, dependiendo de qué. Y el otro es el nivel celular tisular. Que el nivel celular tisular, aquí directamente yo estoy hablando de cómo se forman lo que son los tejidos. Esa es otra forma también de clasificarlos. Tejidos y órganos o cantidad de órganos y sistemas. ¿Qué órganos o qué sistemas tenemos? Entonces, miremos aquí, antes de ver quiero que se acuerden del que habíamos visto. Lick, disculpe, yo tengo una duda. Dígame.
Nos va a proporcionar las diapositivas. Es que yo ahorita tengo otra clase y me tengo que salir y no me gustaría como perderme lo que está explicando. No, todo lo que estoy explicando está en el libro. Acuérdense que lo dije, está en el libro, pero está en el libro entre el capítulo del 1 al 9. O sea, lo que yo hago solamente es el resumen, ¿verdad? Entonces, si se fijan ustedes aquí, esto es lo que acabo de decir, de toda la forma de cómo lo podían organizar, es esto. Es lo mismo que acabamos de hablar. De acuerdo al origen, puede ser de que el origen es monofilético, que vienen de un ancestro que serían los protistas, que era unicelular, y de ahí, en este caso, tenemos unicelular, y de ahí surgen los multicelulares. Y los multicelulares, en este caso, teníamos lo que eran los parazoas y los eumetazoas. Y los eumetazoas se pueden dividir dependiendo del tipo de simetría, que puede ser radial o bilateral. Y la radial, ya miramos de que habían diferentes tipos de radial, que en este caso, dependiendo del grupo. Y la bilateral, que va a dividirse de acuerdo a la cavidad del cuerpo. Que la cavidad del cuerpo puede ser acelomado, pseudocelomados o celomados. Y en el caso de celomados, yo puedo tener los protostomados o deuterostomados. Y estos son de acuerdo a que si surge primero la boca o surge primero el ano. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lick. ¿Alguien me explica? Sí, Lick. Esta imagen. ¿Quién me explica esta imagen entonces? Ajá. ¿Quién se atreve? Nadie. Ay, ay, ay. Entonces, fíjense acá. De un organismo unicelular, ¿quién surge? Unicelulares y multicelulares. Entonces, de un organismo unicelular va a surgir a un multicelular. Entonces, yo tengo dos organismos, el unicelular y el multicelular. ¿El unicelular quiénes eran? Los protistas. Los protistas. Entonces surge el que es el multicelular. En un multicelular yo tenía dos. ¿A quiénes? ¿Quiénes? ¿A quiénes teníamos? A los eumetazoas. A los eumetazoa y los Protozoa. parazoa. Exacto, los parazoa. ¿Y quiénes eran los parazoa? Como por ejemplo, en este caso, las esponjas. Entonces, ahí este es el agregado celular. Y los eumetazoa, que son todos los animales verdaderos, yo lo podía dividir de acuerdo a ¿qué? Al tipo de simetría. Entonces, yo tengo simetría radial y simetría bilateral. ¿Quiénes eran de simetría radial? Los nidarios. Y simetría bilateral eran todos. Que entonces la simetría bilateral yo lo puedo dividir de acuerdo a ¿qué? Lo puedo dividir de acuerdo a la cavidad. Y la cavidad puede ser que yo tenga un acelomado, que ¿quiénes son los acelomados? Los nemertinos y los platelminos. Y además de un acelomado, yo puedo tener en este caso, un pseudocelomado o un celomado. O sea, en este caso, eucelomado, que es lo mismo. Entonces, el pseudocelomado, aquí tengo los nematodos, nemertinos, rotíferos, todos ellos. Y el eucelomado, en este caso, los eucelomados,
yo tengo aquí lo que son los esquizocelomados y los enterocelomados. ¿Se acuerdan? Que era lo mismo de esquizocelia y enterocelia. Entonces, los esquizocelia, ¿quiénes tengo en este caso? Que es lo mismo de lo que hablábamos ahorita. ¿Quiénes son? Los protostomados y los deuterostomados. Entonces, los protostomados tengo los anélidos, moluscos y artrópodos. Y los deuterostomados, ¿quiénes tengo? Los equinodermos y los cordados. Apaguen ahí o cierren el micrófono, porfa, para que así nos escuchen. Si no me preguntan, yo sigo. La última forma de clasificación, ¿cuál es? De acuerdo al metamerismo. Y de acuerdo al metamerismo, ¿qué es eso? Metamerismo es, por ejemplo, ustedes han visto la lombriz de tierra o algo así. Entonces, en el caso de la lombriz de tierra, por ejemplo, cada una de estas tiene estas divisiones. Y cada una de estas divisiones se le llaman unidades seriadas. Entonces, estas unidades seriadas se repiten. Entonces son, este es igualita a este, este es igualita a este, este es igualita a este y este es igualita a esto. A esto le llamamos metamerismo. Es la repetición seriada de cada una de las unidades. Entonces, pueden haber metamerismo homónomo o metamerismo heterónomo. Entonces, el metamerismo homónomo es cuando, en este caso, todas estas unidades seriadas son igualitas todas. Y el metamerismo heterónomo es cuando las unidades seriadas son diferentes. ¿Me di a entender? Sí. Entonces, cada una de estas unidades se le pueden llamar segmentos, metámeros, somitos o proglótidos. Entonces miren aquí. En este hay los sistemas se repiten en cada una de las unidades. Y por eso se le llama homónomo. ¿Me escucharon? Sí. No, Lick. Entonces, estoy diciendo, en este caso, se le llama homónomo porque todas las unidades seriadas son igualitas y tienen los mismos órganos y estructuras. Se le llama heterónomo porque son diferentes. Por ejemplo, a estos se le llaman en este caso metámeros o somitos. Estos en este caso son segmentos o tagmas, porque yo tengo el tagmas de la cabeza, el tagma del tórax y el tagma del abdomen. Entonces, a esto, por eso, ¿es igual? No. No se parece. En cambio, este segmento de aquí con este segmento de acá son iguales. Y por dentro son iguales. En cambio, en los heterónomos, la cabeza con el abdomen no tienen nada de igualdad. Son totalmente diferentes. A eso se llama metamerismo. Acuérdense, puede ser segmentos, metámeros, somitos, proglótidos, dependiendo de qué. Yo sé que como tienen clases, entonces sí, lo vamos a dejar ahí. Y miramos lo de la historia de la acción. Lick, Dígame. una pregunta. ¿Qué era lo de esquizocelia? Acuérdense, enterocelia y esquizocelia es de a dónde se derivó
en este caso, lo que es el celoma. Entonces, los esquizocelomados es cuando se derivaron, en este caso, de células. En cambio, enterocelia es cuando se deriva, en este caso, pero de una invaginación que se dio del endodermo. ¿Sí me di a entender? Sí, Lick, muchas gracias. Si no, lo explico otra vez. Disculpe, ¿y cuándo empiezan los laboratorios? En 3 semanas. No se preocupen ahorita, que todavía no empiezan. Muchas gracias, Lick. Bueno, si no ¿tienen alguna pregunta? Este contenido, ¿de qué capítulo a cuál nos dijo que estaba? Desde el 1 hasta el 9. De 1 hasta el 9, ok. Lick, tengo una pregunta. A mí no se Solo un segundito. Sí, buenas tardes. Sí, con ella. Ah, sí, dígame, ¿dónde están? Exacto, sí. 3 casas después de la pulpería Victoria. Sí, yo salgo. Bueno, gracias. Ah, dígame. no hace mucho me salió ahorita en adiciones y cancelaciones la clase. Y ayer no pude entrar porque se fue la luz todo el día en mi casa. No sé si usted me podría decir cómo quedaron con las fechas de tareas o exámenes. ¿Cuándo tendremos el primer examen? Tienes que Licenciada, mencionar tiene el micrófono apagado, Lick. está mute. Mira de hablar, ¿verdad, Lata? Y no es nada, hablé. No se preocupen que como estaba todavía autorizando cupo, entonces por eso no la había subido, pero hoy yo subo la planificación y ahí ustedes van a ver las fechas de cuándo son exámenes, de cuáles son las tareas, los examencitos y todo. Yo lo subo. Ok, muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. ¿Alguna pregunta? Lick, Si no, entonces nos siempre, vemos el lunes. Ajá. Lick, siempre va a durar así la clase. Lo que pasa es que ahorita fue por lo que estuvimos hablando. No, vamos a tratar de que sea a la hora. Ahí me disculpan. Ok, está bien, es que como tenía clases a las 2. Sí, no, discúlpenme, ahorita fue y se me fue Una el tiempo. pregunta. Ustedes me tienen que acordar también porque a veces uno cuando está en la presentación no mira el tiempo. Ah, ok, perfecto. Lick, otra pregunta. Con respecto al horario, ¿cómo quedaron? ¿O cómo vamos a quedar? Quedamos, el lunes la las vamos a 3. recibir a las 3. El martes a la 1. Y el miércoles a las 3. Ah, bueno, está bien, Lick. Cualquier cosa me escriben ahí por ti. ¿Sí? Sí, Lick. Gracias, licenciada. Feliz día. Nos vemos, que pasen buenas tardes y cuídense mucho. Gracias, Lick. Nos vemos, Lick. Gracias, Que Lick. tenga buen día. Allá nos vemos. Cualquier cosa me Igualmente. escriben ahí por ti. Claro.